Saludos y bendiciones, queridos amigos. Estamos aquí una vez más para compartir con ustedes un nuevo tema, un tema apasionante, que es el Papa Pío XII y el Holocausto. El Papa Pío XII ha sido acusado injustamente de ser el Papa de Hitler. Es más, así lo han llamado algunos enemigos de la Iglesia. Y queremos el día de hoy, por supuesto, con la guía del doctor Carlos Freile, desmitificar esta mentira que se ha ido difundiendo durante mucho tiempo, dando los argumentos de cómo los mismos judíos han reconocido en el Papa Pío XII y en la Iglesia la defensora de los judíos. Hay una cantidad de testimonios, de libros, donde se narra justamente cómo la Iglesia estuvo del lado de los judíos para ayudarles en el momento del Holocausto. De tal manera que hay una cantidad de argumentos que vamos a escuchar respecto de cómo esto no es verdad. Por un lado, son los mismos judíos los que han dado infinidad de testimonios agradeciendo y reconociendo. El mismo Albert Einstein ha sido uno de los que ha cambiado de opinión respecto de la Iglesia, que ha dicho: yo he sido un crítico de la Iglesia ferviente, pero después de haber visto lo que la Iglesia ha hecho durante la guerra, pues ahora es, si se quiere, un simpatizante de la Iglesia. Y él con otros judíos que agradecen y reconocen la labor de la Iglesia, de tal manera que lo que pretendemos en este programa es dar esos testimonios de, como digo, del agradecimiento de los mismos judíos y cómo también desde el otro lado, desde la KGB o desde el lado de los alemanes, en cambio, han atacado a la Iglesia justamente acusándola de ser defensora de los judíos. Entonces tenemos los dos argumentos. Si por un lado los judíos agradecen y reconocen en la Iglesia su ayuda, y por otro lado los alemanes y los nazistas concretamente le han atacado a la Iglesia, es una prueba clara de cuál era la posición de la Iglesia. Pero claro, años después, años posteriores, eso le vamos a escuchar al doctor, pues se abrió toda esta campaña en contra de la Iglesia. Pero qué mejor que sea el mismo doctor Carlos Freile quien les cuente esta realidad, esta pequeña parte de la historia. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de un tema que es muy controvertido porque la figura del Papa Pío XII lamentablemente ha sido objeto de grandes ataques desde diferentes ángulos, diferentes vertientes, desde hace algunos años. Porque como ustedes saben, se le ha acusado de haber sido, como dice un libro pésimo que hay por ahí, el Papa de Hitler, que había ayudado a Hitler, que no hizo nada por los judíos, etc. Voy a comenzar leyendo algunos testimonios de judíos cuando terminó la guerra, y un poco antes también alguno, y cuando murió Pío XII, para decir, antes de que comenzara la campaña en contra. Solamente algunos, porque testimonios de judíos a favor de Pío XII hay por centenares. Ha llamado la atención a los investigadores justamente ese cambio, porque hasta 1960 aproximadamente la figura de Pío XII es venerada también por los judíos. Y después de un tiempito hasta pusieron un retrato allí en Tel Aviv con una leyenda realmente pútrida que ya cambiaron, ya quitaron, contra Pío XII. ¿A qué se debe eso? Vamos a verlo ahora un poco. Como digo, voy a comenzar leyendo lo que decían los judíos antes. Comencemos por un testimonio de un personaje que es muy conocido por todos, Albert Einstein. Escribió, y esto lo escribió en un periódico de Estados Unidos: solo la Iglesia se ha declarado abiertamente contra la campaña de Hitler por la supresión de la verdad. Nunca antes había tenido un amor especial por la Iglesia, pero ahora siento un gran afecto y admiración porque solo la Iglesia
ha tenido el coraje y la tenacidad en defensa de la verdad intelectual y de la libertad moral. Por ello, me veo obligado a confesar que ahora aprecio sin reservas lo que durante mucho tiempo desprecié. Este es de 1941. Al final de la guerra, y después, como ustedes saben, hubo un personaje muy importante del mundo judío, Golda Meir, muy conocida, ¿verdad?, dirigente judía. Cito: durante el diseño del terror nazi, cuando nuestro pueblo sufría un terrible martirio, la voz del Papa se elevó para condenar a los perseguidores y apiadarse de sus víctimas. León Kubovitsky, secretario general del Congreso Mundial Judío, agradeció al Papa por sus intervenciones y entregó un donativo como signo de reconocimiento por la obra desarrollada por la Santa Sede, salvando a los judíos de las persecuciones fascistas y nazis. Otro judío muy conocido, autor de varios libros, Isaac Herzog, gran rabino de Jerusalén, declaró: el pueblo de Israel no olvidará jamás el apoyo dado por su santidad a sus desafortunados hermanos y hermanas en el momento más triste de nuestra historia. Maurice Belzweig, presidente del Congreso Mundial Judío, señaló: las repetidas intervenciones del Santo Padre a favor de las comunidades judías de Europa suscitan un profundo sentimiento de gratitud en los judíos de todo el mundo. Estos actos de coraje por parte de su santidad quedarán en la memoria y en la vida del pueblo judío. Jaim Barlas, de la Agencia Hebrea para Palestina: el comportamiento altamente humanitario de su santidad, que ha expresado su indignación contra la persecución, fue una fuente de notable consuelo para nuestros hermanos. El Comité Judío Norteamericano y el Comité para Salvar a los Judíos de Europa hicieron llegar a Pío XII la expresión de los sentimientos de profundo reconocimiento por las decisivas mejoras obtenidas en Hungría, donde la deportación cesó gracias a la intervención del Santo Padre. Otro judío muy conocido en su tiempo, Joseph Proskauer, presidente de la Agencia Mundial Judía, del Comité Mundial Judío, escribió: la intervención de su santidad, de las nunciaturas apostólicas y de los prelados católicos en el mundo entero ha sido, sin duda alguna, prueba de una gran responsabilidad. Estas actividades benéficas avalan en tiempos de barbarie moderna la noble tradición humanitaria de la Iglesia Católica. Todo ello ha inspirado al pueblo judío un profundo y duradero sentimiento de gratitud. Así podríamos seguir leyendo una serie de testimonios, pero quiero no saltarme el testimonio de dos grandes judíos italianos. El primero, muy conocido, autor de varios libros, ¿verdad?, Israel Zolli. Israel Zolli fue el gran rabino de Roma. Él, en una oportunidad, fue cuando comenzó la persecución en Roma también cuando los alemanes ocuparon Italia, cuando los italianos se cambiaron de camiseta, ¿verdad?, traidores, ¿no? Eran aliados de Alemania y se pasaron al otro lado sin avisar. Pero bueno, es otra historia. Entonces comenzó la persecución también en Italia y le pidieron a Zolli, el gran rabino de Roma, 500 kilos de oro los nazis como rescate para los judíos. Y él fue donde el Papa Pío XII, santidad, no tenemos esos kilos, y el Papa ordenó inmediatamente que de las iglesias se sacaran ostensorios, patenas, cálices de oro para dar. Al final no fue necesario, porque los judíos lograron reunir. Pero el Papa no tuvo ningún problema en decir que se saque de las iglesias todo para salvar a los judíos. Zolli, después de la guerra, se convirtió al catolicismo, no por eso, ojo, sino porque era un gran estudioso de la Biblia, un gran experto en Biblia, y se convenció que en el catolicismo está la verdad. Y se cambió de nombre cuando se bautizó, y se puso Eugenio Zolli, y su esposa Eugenia. Otro caso importantísimo es de un judío de los más ricos de Italia, senador del reino y después de la república, Isaías Levi, que al final de la guerra, para agradecer al Papa, le regaló una villa
en el mejor barrio de Roma, una villa lujosísima, llena de antigüedades, llena de tesoros de arte, en agradecimiento a lo que el Papa hizo por los judíos y por la salvación de su hija, salvada por el Papa. La villa se llama Giorgini, todavía es de este rato la sede de la Embajada del Vaticano, de la Nunciatura del Vaticano, ante Italia. Yo quería señalar estos dos casos de grandes rabinos muy conocidos, ¿verdad? Hay más, como digo, hay centenares más. Eso, hay placas de piedra, de mármol en varias partes de Roma, documentación publicada, etcétera, sobre. Entonces, primer dato, los judíos expresaron, sobre todo los judíos importantes, agradecimiento sincero, ferviente al Papa por lo que había hecho. Y aquí me permito contarles una anécdota de hace poquito tiempo, tal vez 4 o 5 años. Salió a luz, la anécdota es del final de la guerra, pero hace poco salió a luz. Una familia judía había perdido al padre y quedaban la madre, una hija y no sé si alguna tía, ¿verdad? Y estaban en un lugar ahí en Roma, ya prácticamente en manos de los nazis que les iban a embarcar. En eso llegaron 2 sacerdotes, un franciscano y un sacerdote con sotana normal, y hablaron, y le sacaron, llevaron a un convento y la salvaron. Terminada la guerra, esta familia va a Roma a agradecer al Papa por esto, ¿verdad? Y cuando se encuentran con Pío XII, la chica, que ya no era chica, sino ya señorita, dice: mamá, este es el sacerdote que nos salvó. El Papa se había vestido de sacerdote común con una sotana negra, y Monseñor Montini, de franciscano, se fueron a las calles de Roma para salvar a esta familia, directamente. Y esto salió publicado hace algunos años, ¿verdad? En otro libro de agradecimiento al Papa. Y así podríamos nosotros contar N cantidad de anécdotas, sin hablar de todo lo que la Iglesia hizo, sobre esto vamos a volver, ya para salvar de manera concreta, ¿no? Porque nosotros también podemos citar, por ejemplo, a Pinhas Lápide, diplomático judío, que publicó un libro que se llama 3 papas y los judíos. En ese libro se dice que por la acción del Papa Pío XII fueron librados de la muerte, él dice, 500,000 judíos. Más tarde subió el número y fue también corroborado esto por un gran intelectual judío de los más importantes de Nueva York, David Darling, que era uno de los intelectuales de derecha más importantes del mundo judío. Él también dijo: el Papa salvó a 680,000 judíos y merece estar en Tel Aviv entre los justos de las naciones. Y así podríamos nosotros citar, como digo, una serie de muestras de agradecimiento de los judíos. Eso por un lado. Veamos ahora otra cosa, porque se dice que, como digo, ese famoso libro pésimo, El Papa de Hitler, hay una película que se llama Amén, sobre eso volveré, de Constantín Costa-Gavras. ¿Y qué pensaban los nazis de Pío XII de la Iglesia Católica? Porque se dice que eran amigos, colaboradores, que el Papa no condenó el nazismo para salvaguardar las propiedades que la Iglesia tenía en Alemania. Sobre eso volveré. Veamos qué es lo que decían los nazis sobre la Iglesia. Si rápidamente, tampoco voy a agotar el tema, ¿verdad? Simplemente leeré algunos ejemplos, ¿verdad? Ya. El filósofo oficial del nazismo fue un señor llamado Alfred Rosenberg, que escribió un libro que se llama El mito del siglo XX. En ese libro, que fue el libro filosófico, pseudo-filosófico más importante del nazismo, se dice que la peste judeo-cristiana debe perecer. En 1935, el ministro Adolfo Wagner escribió: la lucha va dirigida en el futuro próximo no contra los comunistas ni contra los marxistas, sino contra el cristianismo. De suerte que cada cual debe plantearse seriamente el dilema: ¿alemán o católico? En un periódico nazi,
el Deutsche Volkskirche de 1935, se dice: entre la Iglesia Católica Romana y el nacionalsocialismo no puede haber acuerdo, sino tan solo una lucha por la victoria o la muerte. En Der Stürmer, 1936, los eclesiásticos se constituyen en defensores de los descendientes de aquellos hombres inferiores que martirizaron y asesinaron a Cristo. En el Völkischer Beobachter de 1936, los sacerdotes son enemigos del Estado y santos hipócritas. Y más tarde, destruiremos al Dios judío y a su vicario en Roma. Das Schwarze Korps, el periódico oficial de las SS, denunció en 1938 que la Iglesia Católica mantiene relaciones secretas con el bolcheviquismo, lo cual es una mentira podridísima, ¿verdad? Poquitos años antes, el Papa Pío XI había publicado una encíclica contra el comunismo. Eso es muy conocido. Y también acusó al cardenal Pacelli, en ese entonces secretario de Estado, futuro Pío XII, de haberse unido al internacional de los masones y de los judíos. Para terminar, podría seguir mucho más citando a Hitler, etc. Algo de Goebbels. Nuestro punto de partida no es el individuo y no aceptamos el principio de que se debe dar de comer a los hambrientos, dar de beber a los sedientos o vestir a los desnudos. No son estos nuestros objetivos. Nuestros objetivos son del todo distintos y se pueden resumir así: debemos tener un pueblo sano para prevalecer en el mundo. Y después prometió que la Iglesia Católica en Alemania desaparecería, inmersa, hundida en el fango y la vergüenza, etcétera, 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 ¿verdad? Como digo, aquí podríamos nosotros citar muchas más fuentes. La Iglesia, ya desde antes de que comiencen los grandes problemas por el famoso Holocausto, ya había condenado el nazismo. Primero, en la encíclica de Pío XI, Mit brennender Sorge, con ardiente preocupación. Esa encíclica ahora se sabe, porque al abrirse los archivos vaticanos hay más documentación sobre eso, volveré, si no vuelvo me hacen acuerdo. El borrador lo escribió Pío XII. El cardenal Pacelli, como ustedes saben, hablaba perfectamente bien alemán, además de francés, inglés, español, en fin, ¿no? Ya, yo cuando era jovencito le escuché por radio un sermón, un discurso a nosotros los ecuatorianos, ¿no? Por Radio Vaticano, en castellano. Bien, eso entre paréntesis. Entonces, ya condenó el Papa Pío XI con su secretario de Estado el nazismo en 1935, fue cuando comenzó todo esto y ya. En el 1938, la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades también señaló como detestables las opiniones, las afirmaciones erróneas del racismo nazi contra el racismo. En el Observatorio Romano, el periódico oficial de la Santa Sede, también se condenaron las proposiciones, las afirmaciones racistas que aparecían en textos alemanes, citando expresamente, por ejemplo, lo que pasaba en los textos de escuela, ¿no? Lo que estaba, en textos de escuela. Mi deber de alemán es también el desarraigar todo lo que es extraño a la estirpe, a la raza. De hecho, todo lo que es contrario a la estirpe es contrario a Dios. El que cree en Roma no puede creer en Alemania. El cardenal Pacelli, además, después de la famosa Kristallnacht, cuando se atacaron negocios, almacenes, sinagogas, judíos, ¿verdad? En nombre de Pío XI protestó. Y esa protesta se leyó en una reunión que hubo en Londres de varias personalidades internacionales a favor de los judíos. Monseñor Lichtenberg, en Berlín, condenó la quema de las sinagogas porque dijo: ahí también está Dios, es un templo de Dios. Fue llevado a un campo de concentración y ahí falleció. No era obispo, pero era monseñor católico, ¿verdad? Los obispos alemanes en conjunto condenaron varias veces, siquiera 6 veces, al nacionalsocialismo. Esto no se suele decir. Otra cosa que no se suele decir es que la Iglesia Católica Alemana
prohibió a los católicos afiliarse al partido nazi. Cuando un católico se afiliaba al partido nazi, quedaba fuera de la iglesia ipso facto. De hecho, cuando falleció por 1939 por ahí, un diputado nazi de origen católico, se le negó la sepultura eclesiástica. Es más, les voy a pasar para que ustedes vayan viendo, ¿no? Dos mapas, ¿no? Ya les voy a pasar. El de arriba, ¿no?, es el mapa de la población Alemania de esa época, por religión. Mientras más oscuro, más católicos. Entonces ustedes ven arriba, van a verlo más cerca, que arriba en el nororiente casi no hay católicos, es todo blanco. Y hacia el sur y hacia el oeste es negro, católicos. Y abajo está la votación por Hitler en 1932, cuando los nazis alcanzaron el mayor número de votos que tuvieron en toda su historia antes de la subida de Hitler al poder. Y ahí la parte negra es donde más votos alcanzaron los nazis y la parte blanca donde menos votos. Ustedes ven que el un mapa es prácticamente negativo del otro. A mayor número de católicos, menor número de votos para los nazis. Estas son dos publicaciones de esa época, son de esa época. Este está tomado del libro Die Schuld, La culpa, ¿verdad?, que es un libro defendiendo a las iglesias de estos adultos. Por favor, ¿no? Eso sí marca regreso, ¿no? No es necesario que ustedes sepan alemán para que, como un ejemplo gráfico también de estas calumnias contra el Papa, ¿verdad?, una caricatura, ¿verdad?, en que se ve, ¿no?, un obispo con la cara que parece la caricatura de Pío XII, ¿verdad?, de la mano de un comunista y de un judío, ¿verdad? Esta caricatura salió, como dice aquí, en Der Stürmer, este periódico también, ¿no? Y acá hay otra, ¿no?, en que se ve, ¿verdad?, que es posiblemente Pío XII, ¿verdad?, golpeando contra las enseñanzas raciales, y van a ver lo que ven ahí, ¿no? No es necesario saber alemán para ver el dibujito, ¿no? Y por último, gracias, Padre, hay más, tengo aquí bastante, bueno, no traje todas, ¿no? Pero esta es una caricatura de la última moda para la Iglesia Católica, ¿no? Esto está en castellano y no se puede entender perfectamente bien, ¿no? Como ustedes ven, es una mujer con traje de prisionera, ¿no? Ya, esa es la Iglesia Católica para los nazis, perdón, Padre. Ya, entonces, todo esto nos hace ver a nosotros que no hay una simpatía entre la Iglesia Católica y los nazis, al revés. Siempre hubo una antipatía, siempre. No pasará lo mismo con la Iglesia Luterana. En la Iglesia Luterana, lamentablemente, la gran mayoría se hizo a favor de los nazis. Hay una pequeña minoría, la Iglesia Confesante, donde está el famoso teólogo Dietrich Bonhoeffer, ¿verdad?, que murió también en un campo de concentración, pero ellos fundaron hasta los cristianos alemanes, que eran luteranos nazis, y llegaron a decir que la cruz gamada, la esvástica, era la prolongación de la cruz de Cristo. Por eso, esa famosa película que les mencioné, Amén, de Costa Gavras, es mentirosísima hasta en el afiche donde se ve la cruz, ¿no?, convertida en esvástica. Bueno, los comunistas, como ustedes saben, mienten por cada diente, ¿no? Sobre eso voy a volver. En todo caso, esa acusación que decía de que el Papa Pío XII quería defender las propiedades de la Iglesia en Alemania, eso ya se refutaba
tengo aquí yo una hojita publicada en Buenos Aires, el 19, este es original, ¿no? El 19 de abril de 1942. Esta hojita se llama Noticioso Católico Internacional. Y en la página 4 hay una noticia. Nómina de las casas religiosas confiscadas en Alemania. Y por ejemplo dice, los padres benedictinos han sido los más perjudicados por dichas medidas del gobierno nazi, habiendo sufrido la pérdida de unas 20 abadías, además de las archiabadías de María Laach y de Santa Otilia. Los padres jesuitas y los capuchinos han sido privados de más de 6 de sus casas. Otras comunidades religiosas perjudicadas son los padres franciscanos, los padres del Verbo Divino, redentoristas, maristas, agustinos, salvadorianos, carmelitas cistercienses, trapenses, palotinos, servitas, premonstratenses, los oblatos de María Inmaculada, los hermanos de la Merced, y también entre las congregaciones femeninas, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, no es verdad que había un interés económico. Los nazis expropiaron N cantidad de bienes a la iglesia. Y no solo eso, sino que metieron en la cárcel y en los campos de concentración a muchos religiosos, incluyendo algún obispo, por sacar divisas de Alemania. Porque ustedes saben que los religiosos suelen mandar su cuota a Roma, a la casa generalicia de cada comunidad, ¿verdad? Eso es normal. Entonces, eso violaba, según los nazis, las leyes de divisas y fueron presos. En Dachau, un campo de concentración que queda al norte de Múnich, fueron encerrados alrededor de 3.000 sacerdotes católicos de 24 nacionalidades. Cuando después ya se fue abriendo lo que se supo, por ejemplo, de Auschwitz, Oswiecim en polaco, también ahí, solamente en Auschwitz murieron más de 600 sacerdotes católicos. ¿Se puede hablar de amistad entre la Iglesia Católica y los nazis si en un solo campo de exterminio mueren 600 sacerdotes católicos? Y aquí les cuento una anécdota, otra no, pero esta es personal. Yo estudié con los padres salesianos, les tengo mucha gratitud. Y entre los profesores estaba un padre polaco, que había sido seminarista en esa época y fue ordenado sacerdote en esa época. Y estuvo en Auschwitz. Y él fue testigo del asesinato de varios de sus hermanos salesianos por los nazis en Auschwitz. Con torturas, con una serie de... Nos contaba en clase a nosotros, ¿no? Este padre que estuvo ahí, como decía, escribió un librito que al final no publicó, se llamaba Páginas escritas con sangre. De tal manera que no es verdad que había esta alianza, sobre esto quiero insistir. Hubo una persecución dura contra la iglesia. ¿Hubo alguna vez alguien dentro de la iglesia que estuvo con los nazis? Lamentablemente sí. Por ejemplo, en Austria hubo un obispo, Judal, que dicen otros, filonazi. Lo que no se dice es que ese obispo fue suspendido y retirado de la diócesis, se le quitó todo cargo eclesiástico a un sacerdotal, fue suspendido a divinis por el Papa Pío XII. Y después se nombra a este señor como cardenal, con un nombre aproximado, Caudal, que habría sido el que llevaba a los nazis desde Roma a Argentina con el apoyo de la Iglesia Católica y del Papa. Aquí hay varias mentiras. Primero, el nombre. Segundo, no era cardenal. Tercero, ya no estaba dentro de la jerarquía eclesiástica. Y cuarto, no es verdad que facilitaba la huida de los nazis. Eso tampoco es verdad. La famosa ruta de las ratas es un invento de un novelista que ha pasado después a la historia. Bien. ¿Qué hizo el Papa para ayudar a los judíos? No solo a los judíos. Ojo, en primer lugar, como es comprensible, el Papa buscaba ayudar a los católicos. Eso es evidente, a los suyos. Pero también ayudó a
todos los que se podía. Tan es así que hasta este rato en Roma, en el Vaticano para ser más exacto, existe una oficina que es justamente para los refugiados, para los apátridas, porque desde antes la Santa Sede, ya desde el tiempo de Benedicto XV, en la Primera Guerra Mundial, se preocupó muchísimo de ayudar, proteger a estas personas que salían de un país, no tenían pasaporte, a dónde iban, etc. Entonces hay una oficina especial de la Santa Sede. Claro, en esa época fue mucho más numerosa, con más dependencias, etc., varias. Primero para ayudar, no solo eso, entre paréntesis, a buscar gente que había desaparecido. ¿Dónde estará mi hermano, mi papá, etcétera? Y había toda una serie de comisiones del Vaticano que colaboraban con la Cruz Roja, por un lado, y con la Soberana Orden de Malta, por el otro, primero para buscar desaparecidos, buscar presos en los campos de concentración, mandar ayuda, alimentos, medicinas, etcétera. En Estados Unidos había un comité de católicos encargados de recaudar fondos para esto. Y durante la guerra enviaron al Papa, católicos norteamericanos, varios millones de dólares para ayudar a los presos de los campos de concentración, para ayudar a los fugitivos, etc. La misión de varios nuncios, voy a citar uno, Monseñor Angelo Roncalli, el futuro Papa, ahora santo, Juan XXIII, era nuncio en Hungría, si no recuerdo mal. Él ayudó, por eso el agradecimiento que leímos hace un ratito, a salvarse a miles de judíos por disposiciones del Papa. Después hay otras calumnias que voy a volver. Mensajes por Radio Vaticana. Cartas a los obispos. Por ejemplo, cuando los nazis ocupan Alemania, el Papa envía al obispo de París una carta pidiéndole que haga lo posible, primero para ayudar a los perseguidos, etc. Segundo, para evitar todos los excesos de los nazis. Fue algo que iba a decir, perdónenme, pero bueno, entonces, hay ayuda en varios países europeos. Cuando comienza la campaña contra Pío XII, el Papa San Juan Pablo II dispone que se abran contra todas las normas archivísticas las secciones del Archivo Vaticano. Secreto no significa secreto como para nosotros, significa privado, dicho sea de paso, ¿no? El Archivo Secreto Vaticano significa el archivo privado del Papa, así comenzó. Ahora se llama de otra manera. En todo caso, él dictaminó que se abra para que un grupo de investigadores, dirigido por el padre Pierre Bret, investigara, paréntesis, ahora ya está abierto de manera total. En el año 2020 el Papa Francisco ordenó que se abra todo. En esto hay mucho peligro. Toda persona que sepa algo de investigación histórica sabe que los archivos no pueden abrirse al buen tuntum, porque antes de abrir un archivo, primero hay que clasificar, catalogar, y segundo, hay que inventariar, de tal manera que cuando le dan al investigador el expediente, los funcionarios saben que le están dando página por página, porque de lo contrario pasa como en un país que yo conozco, ¿no? En donde los documentos desaparecen. Y desaparecen de manera realmente vergonzosa. Hace poco desapareció en nuestro Archivo Nacional el testamento de Eugenio Espejo. Ahí me consta, como investigador que he estado varias veces en el Archivo Nacional, documentos que estaban ahí y que ya no están. O documentos sobre los cuales me han comentado
dos exdirectores, Alfredo Costales y mi hermano Juan, ambos ya fallecidos, hemos visto este documento. Después aparece una publicación. Según este documento que consta en mi archivo personal, un señor que se robó. Entonces, no es tan fácil entregar sin catalogar. No sé si me explico bien. Cualquier persona que entre en un archivo sabe que uno va, se inscribe, tiene que demostrar quién es, y cuando pide un documento, y eso queda archivado. Se sabe qué documento pidió. Gracias. ¿Alguien no vio esto? Ya. Se sabe qué documento pidió, qué día fue, a qué horas, y así. Si no se hace eso previamente, se pueden perder los documentos. Entonces, eso digo de paréntesis. El padre Bled, con un grupo de investigadores, preparó 12 volúmenes de documentos sobre lo que la Santa Sede hizo en la Segunda Guerra Mundial, por la paz, por los perseguidos, por todo. 12 volúmenes. Ya. Como esos 12 volúmenes son difíciles de conseguir, piensen ustedes para nosotros, modestos historiadores del tercer mundo, conseguir esos 12 volúmenes es más difícil que conseguir una piedra lunar. Entonces, ¿qué hizo el Papa? Le encomendó al padre Bled que haga un resumen. Yo tengo aquí, traje solo para hacerme lo importante, ¿no? Este libro que me regaló, ahí está Isabel María Salazar, me regaló este libro que es el resumen en italiano de esos 12 volúmenes. Está en castellano también, publicado por Cristiandad, una edición de 1997, hay varias ediciones posteriores, pero es un tomito que nos ayuda a nosotros a ver lo que está en esos 12 volúmenes. Lo interesante, lo admirable, y me atrevo a decir lo espantoso, es que muchos, comillas, expertos en estos temas de Pío XII, del Holocausto, hablan de la Iglesia, hablan del Papa Pío XII y no citan al padre Bled. Esta mañana estaba yo revisando la Wikipedia, ya tenía lista la charla, ¿verdad? Pero por si acaso revisé la Wikipedia, ¿verdad? Un artículo larguísimo sobre Pío XII y el Holocausto. Una lista larguísima de libros. No aparecen los 12 volúmenes del padre Bled. ¿Cómo se puede escribir una historia de la acción de la Santa Sede en la Segunda Guerra Mundial, o de lo que hizo el Papa en la Segunda Guerra Mundial, en referencia a los judíos, a los gitanos, etcétera, sin consultar la fuente primaria, que son los documentos publicados por esta comisión? Uno dice aquí hay falta también honestidad, ¿verdad? No se puede publicar sin consultar las fuentes primarias. Eso lo digo como así también dicho de paso, ¿verdad? No, porque hay estudiosos que siguen hablando contra Pío XII, pero no van a las fuentes. No. Lo que más se conoce de la ayuda del Papa es lo que pasó en Italia, porque claro está, el Papa estaba en Roma, ¿verdad? El Papa, además de haber salvado a 860,000 judíos fuera de Italia, en Hungría, en Rumania, en Croacia. Sobre Croacia voy a volver. No, también por una pregunta que se hizo el otro día. Además de eso, en Italia, así como lamentablemente el 80% de los judíos de otros países fallecieron en los campos de exterminio, en Italia el 80% de los judíos se salvó gracias a la Iglesia. Los que le acusan al Papa dicen es que eso fue iniciativa de muchos sacerdotes y monjas sin que el Papa supiera. No es verdad. Ahora, con la apertura del Archivo Vaticano, de esos documentos se sabe con toda certeza, hay testimonios que dieron personas que se involucraron en la defensa de los judíos, y hay también escritos que demuestran que quien dio la orden de abrir los conventos, las casas religiosas, para acoger judíos fue Pío XII. Y es más, no solamente dio la orden de que se abra, sino que dispensó a todos los conventos de clausura de Italia de la clausura. Porque pasó un caso, bueno, esto pasó muchas veces, pero el primer caso fue que llegaron a refugiarse en un convento de clausura de monjitas una señora, su hija y un hijito. Y las monjitas dijeron, la señora y la hija pueden entrar, el hijo no, porque está prohibido por las leyes canónicas
que entre un hombre a nuestro convento, aunque sea niño. Entonces, pensaron las monjitas, fueron donde el párroco, y el párroco fue al Vaticano, y el Papa enseguida queda dispensada la clausura. Entonces, ¿qué hacían los conventos de monjas, de clausura, etcétera? Disfrazaban a los judíos de jardineros, de cocineros, de choferes, lo que sea, ¿verdad? Ya. Bueno, no los tenían escondidos por si acaso. Entonces, hay también esta medida, como digo, de una apertura total. Miles de documentos sobre esto, miles de testimonios. De hecho, este rato, en la lista de los famosos justos de las naciones, de los judíos, hay siquiera una cincuentena de sacerdotes italianos de esa época que salvaron judíos. Hay listas ya, no traje porque no me entraba en el maleticito chiquito y estuve perezoso, pero hay listas de todos los conventos de Roma y de Italia que recibieron judíos, con la cantidad. En algunos llegaron a recibir 400 judíos. Y ustedes piensen, eso no es solamente, bueno, dónde van a dormir, sino también qué van a comer. En una época de guerra donde hay racionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Todo esto y más hizo el Papa por los judíos. No solo por los judíos, también por los gitanos, también por otros, ¿verdad? No. De hecho, por ejemplo, en el Vaticano se refugiaron varios políticos contrarios al nazismo durante toda la guerra. Alcide de Gasperi, el famoso futuro primer ministro italiano, democristiano, vivió toda la guerra en el Vaticano, porque era antifascista y le iban a matar. Y así otros, ¿no? También otros personajes. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en un momento dado, a pesar de todo esto y más, por qué se comienza a atacar a Pío XII? Aquí hay primero una versión general. Varios autores han dicho, ¿por qué se ataca a Pío XII? Se ataca a Pío XII para atacar a la Iglesia. ¿Y por qué se quiere atacar a la Iglesia? Esto lo dicen varios autores, también no católicos, por si acaso. Porque la Iglesia es hoy día prácticamente, la Iglesia católica, la única institución que defiende la verdad y el bien absolutos. Es la única institución que dice con claridad, aunque a veces hoy día hay algún eclesiástico que es disidente, que dice que el aborto es un crimen sin nombre, que la eutanasia es un crimen sin nombre, que la unión de dos personas que no son marido y mujer casados es una unión ilícita. Es la única que dice eso. Entonces, como el mundo va en otra dirección, hay que atacar a la Iglesia. Hay un escritor norteamericano, perdón que no me acuerdo el nombre y quiero ver, aquí tengo la cita, a ver si la encuentro rápido. Sí, Philip Jenkins tiene un libro que se llama El Nuevo Anticatolicismo, publicado hace 20 años. En ese libro nos habla de esto y dice que en muchos periódicos norteamericanos e ingleses hay esto me parece que dije alguna vez, hay un letrero, ABC. Ustedes me perdonan mi chaupi inglés, no. All but Catholicism. Todo menos el catolicismo. Y a veces está el letrero completo. Lo dice él que no es católico, por si acaso. En un libro sobre el nuevo anticatolicismo. Dice que el anticatolicismo es el antisemitismo de las clases cultas. Porque el antisemitismo antes era algo de las clases populares, ignorantes. Ahora ya no. Ahora también hay primeros ministros, hay intelectuales antijudíos por el tema de los palestinos. Es otra historia. Bien, entonces, volviendo al punto. ¿Por qué entonces se ataca al Pío XII? Primero por esto. Porque la Iglesia defiende los valores permanentes
defiende la verdad, defiende el bien. Eso en primer lugar. En segundo lugar, allá por 1956, el famoso político primer secretario del Partido Comunista, etcétera, de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, dio un discurso en un congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, en donde denunció los crímenes de Stalin, año 56. Eso al principio trató de que no se conociera. En Occidente mucha gente trató de que eso era mentira. Hay casos famosísimos de escritores franceses, políticos, etcétera, que no, de eso no se hable. Ya. Pero poco a poco fue llegando, ¿no? También por la obra de Alexander Solzhenitsyn, Archipiélago Gulag, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, la KGB organiza toda una campaña para desprestigiar a la Iglesia a través de Pío XII. Hay un conocidísimo agente secreto rumano, Ion Mihai Pacepa, que fue uno de los que dirigió esta campaña para extender por el mundo la idea de que la Iglesia había sido cómplice de los nazis y Pío XII amigo de Hitler. El primero que habla de manera ya abierta con la KGB y Pacepa atrás es Rolf Hochhuth, que escribió un drama que se llama El Vicario, de Stellvertreter. El vicario es Pío XII. Y ataca a Pío XII diciendo que ha favorecido a Hitler por defender, como dije hace un rato, las propiedades de la Iglesia en Alemania, lo cual es mentira. Entre paréntesis, ese drama es un drama infumable. Lamentablemente a mí me robaron el ejemplar que tenía, ¿verdad? Como muchos otros libros que me han robado, lamentablemente, ¿verdad? Todavía me duele, ya. Y cuando fue ya presentado en Nueva York, no tuvo ninguna resonancia, malo, pésimo. Pero el autor, que había sido nazi, se hizo comunista y escribió ese drama para atacar a Pío XII, por insinuación de Pacepa. Pacepa murió hace un par de años, no murió por el COVID, ¿no? De 93 años. Y él publicó varios libros, ¿verdad? Entre ellos uno que se llama Desinformación, publicado en inglés en el año 2013. En ese libro, Desinformación, se toma una palabra rusa que inventó Stalin, desinformacija, ¿no? Que es cómo hay que desinformar a la población, metiéndoles mentiras para engañar y cambiar la historia. Eso es lo que se hace con Pío XII de manera científicamente dirigida. Mentir, 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 por aquí, por allá, una cosa por aquí. Y ya después la gente cree que es verdad. Cree que es verdad. Pero fue una campaña organizada de manera técnica, científica, por la KGB soviética. Eso está ahora demostrado, es decir, los documentos que Pacepa publicó son irrefutables. Lamentablemente no conozco yo que haya traducción al castellano de este libro, Desinformación, ¿verdad? No lo conozco, a lo mejor hay, pero no lo encontré. Otra mentira, y con eso voy terminando porque ya creo que es tarde. No, todavía tengo un poquito, me disculpan, ¿no? Otra mentira es la famosa mentira a la cual se hizo referencia el otro día, ¿verdad? Sobre la ayuda de la Iglesia a los nazis en otros países, ¿verdad? Por ejemplo, se acusa a la Iglesia que un franciscano había sido gran sostenedor de los nazis, de los ustachas en Croacia. Este señor se llama Miroslav Filipovich Majstorović, que asesinó a 192 bosnios, posiblemente de origen judío, y cometió otro tipo de crueldades. Entonces ahí está, ese franciscano asesino. Lo que no se dice que este franciscano
y había sido expulsado de la orden franciscana años antes, justamente, como dije el otro día, por su personalidad dislocada, ¿verdad? De tal manera que no es verdad que un sacerdote católico ayudara a los nazis. Este ya no era sacerdote católico, y no era franciscano. Le llamaban el hermano Satán, pero ya no era franciscano. Por eso, cuando el Papa San Juan Pablo II visitó Croacia, etcétera, hubo una oposición tremenda al Papa, pero los historiadores dijeron, miren, eso son calumnias, son mentiras. Igual esto de que ayudaban a los nazis para salir, ¿verdad? El padre Marcone, que era un sacerdote delegado personal del Papa, no embajador ni nuncio, porque no aceptaba ante el gobierno filonazi de Croacia, logró salvar a muchísimos niños judíos y a matrimonios, ¿verdad?, dándoles pasaporte vaticano. De hecho, Angelo Roncalli, también a quien he citado, decía, he hecho todo lo posible para socorrer y mejorar la infeliz suerte de los hebreos de Croacia. Después de la guerra, los comunistas, con Tito a la cabeza, calumniaron, también lo dije ya, a Monsignor Stepinac, que ahora es beato de la iglesia, diciendo que era filonazi. Es mentira, enemigo mortal de los nazis. Ahora, hay una pregunta que queda en el aire. Bueno, todo esto será verdad, pero no hay una condena del Papa Pío XII así enérgica, directa, contra el nazismo, fuera de la encíclica Mi Brennender Sorge. No hay una condena del holocausto. ¿Por qué? Primero, no hay que olvidar que los campos de exterminio, en general, con alguna excepción, no estaban en Alemania, estaban en Polonia. Auschwitz, Helmo, Sobibor estaban en Polonia. Y las noticias de Polonia difícilmente llegaban a Occidente. Algún otro estaba también en lo que ahora es República Chequia. Ya. Entonces, ¿qué pasaba en la guerra? En la guerra puede haber propaganda contra el enemigo. Eso es normal. Se calumnia, se inventa contra el enemigo. ¿Ya? Si ustedes revisan, por ejemplo, nuestra triste, fracasada guerra del Ecuador contra el Perú en 1941, verán que también había acusaciones de lado y lado. En el Ecuador se publicaban una serie de artículos diciendo que en el Perú había una serie de nazis apoyando al Perú contra nosotros. También se decía eso. Ya, siempre se dice eso. En la Primera Guerra Mundial, los franceses publicaban noticias de que los alemanes ensartaban a los niños belgas en las bayonetas y se paseaban con los niños clavados en las bayonetas, ¿verdad? No, borrachos, etc. Eso no es verdad. Pero en las guerras pasa eso. Todavía hoy nosotros, ustedes a lo mejor no se sienten aludidos, yo sí me siento aludido, sufrimos las calumnias de la leyenda negra contra España y contra la Iglesia Católica. Todo este rato pasa eso. Entonces, en esa época también, entonces, llega en 1942, llega la primera denuncia a la Santa Sede, a través de un par de jóvenes, de lo que está pasando en Polonia, en los campos de exterminio. La primera denuncia ya documentada, etc. Claro, ¿cuál es la primera reacción? No digo solo del Papa, de todo su equipo, ¿verdad?, de la Secretaría de Estado. ¿Será esto verdad? ¿O será campaña justamente de desinformación de los enemigos de Alemania? Tengamos prudencia. Primera razón para no condenar inmediatamente eso. Pero hay otra segunda razón cuando ya se va sabiendo que eso pasa, ya con otras fuentes. Ahora se sabe que ya fueron filtrándose otras documentación, etc. El Papa, en varias ocasiones, sobre eso también hay muchísima documentación, dijo que no podía hablar muy fuerte, que tenía que hablar de manera un poco velada, por miedo a que si decía algo demasiado directo, las represalias hubieran sido mucho peores. Cuando Monseñor Hunt, cardenal de Polonia, le pide al Papa que condene lo que están haciendo los nazis en Polonia contra el pueblo polaco de manera dura, el otro
eclesiástico importante de Polonia, Monseñor Sapieha, le dice no al Papa, no diga nada, insinúa, etcétera, pero no condene de manera, porque cuando usted dice algo, las represalias son inmediatas. Y hay un ejemplo clarísimo. Cuando los obispos holandeses, junto con los obispos y pastores calvinistas de Holanda, deciden denunciar las atrocidades nazis, un domingo todos los sacerdotes en Holanda leen una carta de los obispos contra el nazismo. Los pastores protestantes dieron un paso atrás y no leyeron nada. En la tarde, 40.000 católicos de origen judío eran ya enviados a campos de concentración donde murieron. Entre ellos, la famosísima filósofa alemana Edith Stein, Sor Teresa Benedicta de la Cruz, ahora santa, carmelita. Entonces el Papa, que ya tenía listo un documento durísimo contra el nazismo, dice no. Si por lo que dijeron los holandeses hay 40.000 víctimas, cuando yo hable puede haber 200.000, 500.000. Y eso es testimonio de Sor Pascualina, la monjita que fue la acompañante, cocinera, etcétera, el Papa desde cuando era nuncio en Baviera, etcétera, ¿verdad? Y el Papa quemó el documento para evitar esas represalias. De hecho, hay también testimonios, y eso lo contó también Sapieha, el arzobispo de Cracovia, que los mismos presos judíos les decían a los católicos, digan al Papa que se calle, porque cuando habla nos tratan peor. Sobre esto no hay una sola evidencia, un solo testimonio. Hay decenas de testimonios en varios campos de concentración. Entonces, nosotros tenemos que pensar también en esa realidad. El Papa no es que podía denunciar sabiendo que en Alemania y en Polonia y en Bohemia, etcétera, en una oportunidad, aprovechando un tren que iba con vituallas, medicina, etcétera, si no recuerdo mal, de la Orden de Malta, al capellán el Papa le entregó un documento, una carta en polaco, en donde manifestaba su apoyo a la población polaca y su condena a los nazis. Cuando llegó a Cracovia, el cardenal Sapieha, futuro cardenal Sapieha, dijo, no, eso se quema. ¿Por qué? Porque había una orden del gobernador de Polonia, el gobernador nazi, quiero decir, todo escrito, toda edición debía pasar por el control de la oficina del gobernador militar de Polonia. Cualquier contravención contra esto era penado con la pena de muerte. Entonces, ¿qué hubiera pasado si es que esta hoja llegaba a todas las parroquias? Podía haber 300, 400, 500 sacerdotes fusilados ipso facto, porque no se necesitaba juicio. Se había encontrado al sacerdote en delito flagrante. Entonces Sapieha mismo dijo, no se publica por este peligro. Entonces eso también nos ayuda a nosotros a comprender, ¿verdad?, el miedo a otras represalias, el miedo a que en lugar de que mueran 3 millones de polacos, y eso fue lo que murieron, mueran 6 millones. Y todos los demás también, judíos, testigos de Jehová, etcétera, desaparezcan. Pero hay otra historia que no quiero dejar a un lado. ¿Hubo alguna condena contra estas masacres por parte de los poderes civiles de Occidente? ¿Dijo algo el señor Churchill sobre las masacres de judíos? ¿Dijo algo el señor Roosevelt sobre las masacres de judíos? ¿O el señor de Gaulle? ¿O la Cruz Roja Internacional? No hay un solo documento de la época en que se vea que estas potencias condenaron la matanza de judíos. Ni tampoco Stalin. No, pues Stalin mató más judíos que los nazis posiblemente. Ya, pero a mí no me interesa Stalin porque ya sabemos lo que era. No,
un monstruo de crueldad. Estoy hablando de los héroes de la Segunda Guerra Mundial, de los santos de la Segunda Guerra Mundial, Churchill, Roosevelt, De Gaulle, ya. No dijeron nada, no dijeron nada, ni la Cruz Roja. Pero hay más, hay más. Quiero leerles un texto que es anterior a la famosa solución final, la matanza industrializada de judíos. Antes de que comience la Segunda Guerra Mundial, ya muchos judíos querían escapar de Alemania, porque ya se había dado la Kristallnacht, la matanza de judíos. Y pasó lo siguiente, que ni Estados Unidos ni Inglaterra lo recibían, ni en sus países, ni en Palestina, que era protectorado inglés. Hay el famosísimo caso de un barco con niños que llega frente a la costa palestina y los ingleses no les dejan desembarcar. Regresan y todos mueren en campos de concentración. Estos son los que atacan también a Pío XII. Bueno, ¿qué dice Goebbels, el famoso ministro de propaganda del Tercer Reich? Esto es antes de la guerra, ¿no? Cuando querían judíos salir de Alemania. ¿Cuál será la solución del problema judío? ¿Algún día se creará un Estado judío en algún país del mundo? A su tiempo se sabrá. Pero es interesante notar que los países cuya opinión pública se agita en favor de los judíos se niegan constantemente a acogerlos. Dicen que los judíos son los pioneros de la civilización, que son los genios de la filosofía y de la creación artística. Pero cuando se les pide que reciban a estos genios, cierran las fronteras y dicen que no saben qué hacerse con ellos. Es un caso único en la historia esta negativa a acoger en la propia casa a genios. Sin más comentarios. Goebbels públicamente, porque es sabido que en ingleses ni norteamericanos quisieron recibir judíos, porque se había cumplido el cupo, ese fue el pretexto. Pueden entrar 20,000 y ya. Y los demás. Entonces, si nosotros pensamos en esto, tenemos que pensar, para ir terminando, primero ponernos en esa época. Ahora es fácil hablar. Aquí nosotros sentados tranquilamente, como esos señores judíos que ahora piden recompensa económica, porque la iglesia no habló contra el holocausto. Ojo, piden una compensación económica, que paguen estos curas. No estoy inventando, Pero están cómodamente sentados en sus sillones allá, ¿verdad? En Londres, en Nueva York, pidiendo recompensa económica. En ese momento, cuando el Papa tenía que resolver en segundos, en minutos, un problema, no es lo mismo. Cuando se sabe que están matando no solo a judíos, a sacerdotes católicos, a religiosas, etcétera, ¿hablo o no hablo? ¿Cómo puedo decir? ¿Hasta dónde puedo llegar? Piensen ustedes en eso, ¿verdad? Termino con una pequeña solicitud personal. Luego digo otra cosa, ¿no, padre? Solicitud personal. Yo soy devoto de Pío XII. Le rezo todos los días. ¿Cuál es mi solicitud personal? Que recemos para que la iglesia, un día de estos, se ponga los pantalones y le haga beato a Pío XII. Que no haga caso a estas campañas contra él y contra la iglesia por política, para no enojar a los árabes, para no enojar a los no sé cuántos. Igual pasa con Isabel la Católica. Recemos para que Pío XII suba a los altares, porque es realmente uno de los santos más grandes del siglo XX. Bien, me disculpan mi desorden, pero eso quería decir. Y segundo, esta es la última charla de estos aspectos negativos, controversiales de la Iglesia Católica. No sé si ustedes quisieran que sigamos con otro tema que sería un poco los aportes de la Iglesia a la cultura, a la civilización occidental, eso que también se olvida la gente. Por ejemplo, el próximo lunes que toque, ¿verdad? No sé, lo que ha hecho la Iglesia por los débiles, por los niños, por los pobres, por las mujeres, por los enfermos.
sobre el cual también hay toda una serie de calumnias horrorosas. Hay una famosa feminista, Firestone, que dice: la Iglesia Católica es la institución que más daño ha hecho a la mujer en la historia. Horrenda calumnia. Entonces, si ustedes quieren, si el Padre lo permite, si ustedes quieren venir, si no, me avisan para no venir. ¿No? Podríamos comenzar con eso, ¿no? Con las que ha hecho la Iglesia por ellos. Después podríamos hablar de Iglesia y la ciencia, más allá de Galileo que ya hablamos. La Iglesia y la educación. O sea, hay varios temas en que la Iglesia, que tiene esa virtud, que no dice lo que la mano derecha hace para que no se entere la izquierda, no se queda callada. Ya. Hay otras razones más que no quiero decir porque no quiero criticar a mis obispos. Muchas gracias. No, que denunció al Papa. Ella envió cartas al Papa. Eso no sé yo. Esas cartas no están catalogadas. No conozco ese hecho, digamos, reconozco mi ignorancia. Yo solo sé que estaba en un convento de clausura en Holanda, que ahí la sacaron, la llevaron a Auschwitz y ahí murió. No sé de que haya escrito cartas a Pío XII desde el convento. No lo sé. De hecho, no tengo noticia de eso, ¿no? Sí, por favor. En voz alta, por favor, porque yo ya soy viejito y no oigo. Ya, pero eso es precisamente después de la guerra, cuando ya Alemania está derrotada. Ya, ellos recibían informes igual que el Papa, tal vez no muy seguros, pero de que algo está pasando en Polonia, que están matando judíos, y nunca dijeron nada. Cuando se acaba la guerra, ya a cumplir, entonces ahí sí Eisenhower hace esas famosas filmaciones, se ve los Caterpillar empujando los cadáveres a las fosas comunes, etcétera. Sí, yo también he visto esos documentales. Ahora, no hay que olvidar una cosa, con esto no quiero defender a los nazis, ¿no? Pero no hay que olvidar que en los últimos tiempos de la guerra, la población alemana, por los bombardeos, etcétera, ya sufrió también tremendas hambrunas, la población civil. No se diga los presos de los campos de concentración, ¿ya? Entonces también hay que tener en cuenta esto, ¿verdad? Que al final de la guerra ya los campos estaban prácticamente abandonados, ¿no? Y muchos enfermos, etcétera, tifus. De hecho, los hornos crematorios se crean para quemar los cadáveres de los muertos con tifus, para quemar con piojos y todo, que son los transmisores del tifus, ¿no? Ya, no me quiero meter en el tema de los negacionistas, ¿verdad? Porque es verdad que hubo matanza de judíos, sí. Hay más. No solamente el Papa pidió que se respete, lógicamente, el Vaticano. De hecho, un par de bombas cayeron en los jardines vaticanos. También el Papa pidió que no se bombardee Roma. Por eso el gobierno italiano declara a Roma ciudad abierta, y una famosa película con ese título, ¿verdad? Y sin embargo hubo bombardeos. Por eso Pío XII sale a la calle y se mezcla con el pueblo, ¿verdad?, romano. Hay la famosa foto donde está él, ¿verdad?, rezando, ya. Eso es verdad, pero los aliados no tuvieron ningún respeto. Destruyeron sin ninguna justificación el monasterio de Monte Cassino, sin ninguna justificación bélica, porque el Monte Cassino no tenía resguardo militar alemán. Después, cuando es bombardeado, ya ahí se ocupan los alemanes, y eso cuesta miles de muertos, sobre todo entre los polacos, que peleaban con los aliados. Hay un libro que se llama El incendio, cuyo autor ahora se me olvida, que es un libro sobre todos los incendios que los aliados provocaron en Alemania al final de la guerra, con documentación, y ahí se ve con claridad que hubo órdenes expresas, por ejemplo, para bombardear la catedral de Münster, donde yo estudié, ¿ya? Y hay un piloto que le dice a su jefe: mire, ese no es un objetivo militar, no puedo bombardear una iglesia. Y él le dice: ¿usted sabe lo que le pasa al que no obedece las órdenes de su jefe? Y bombardearon la iglesia. Bombardearon bibliotecas de adrede. La Biblioteca Real de Múnich, una de las más ricas de Alemania, fue bombardeada para que se queme de manera voluntaria. El bombardeo de Dresde.
No, el de Dresde es el peor, porque además había miles de refugiados, ¿verdad? Ya, etcétera. Muchos de los que estaban en Dresde murieron no quemados por las bombas, sino ahogados por la falta de oxígeno. Vi una mano por allá. Yo no creo que a Roosevelt o a Churchill le hubieran interesado mucho, por ejemplo, los católicos polacos o los monjes o las religiosas católicas de Alemania o de Polonia. No me parece que les interesara mucho. Ahora, no es que no hablaran contra Alemania. Roosevelt, Churchill, De Gaulle dijeron todos los ataques posibles contra el país enemigo, igual Stalin, lógicamente. Eso también es interesante hablando de Stalin, porque había sido aliado de Hitler antes, ¿verdad? No, ni años. Si no hubiera sido por la alianza de Hitler y Stalin, Hitler no hubiera podido invadir Francia, entre paréntesis. Pero bueno, hay detrás de eso otra cosa. Ahora se le ataca a Pío XII. ¿Pero por qué no dicen nada entonces contra Roosevelt, contra Churchill, contra los demás? No dicen nada, a eso voy yo, a eso voy. Si fueran ecuánimes todos estos señores, ¿verdad? Dijeran, sí, el Papa se cayó, pero también se callaron los otros. Pero eso no dicen. ¿Ya? ¿Perdón? La verdad, La verdad también. Claro, sí, pues. Eso tiene que ver con la estrategia geopolítica militar de la guerra. España es una península estratégicamente muy bien situada para el control del Mediterráneo y de la ruta del Atlántico Oriental. Entonces, si España hubiese entrado en la guerra a favor del eje, la guerra hubiera sido 100% diferente, porque piensen ustedes, España cerrando el estrecho de Gibraltar. Todas las fuerzas armadas, la armada británica quedaba encerrada en el Mediterráneo y los alemanes podían desde el norte de África, no solo con el Africa Corps, sino de otras maneras, irles ahogando, ¿no? Porque además, al cortar eso, también se cortaba la ruta del petróleo, etcétera. Entonces, Franco, que era un hombre muy astuto, de gran visión, ¿verdad?, a pesar de todas las calumnias contra él, dijo no, se declaró neutral. Hay otra calumnia contra Franco. Acaba de salir, tengo entendido, una novela en España en que se habla de todos los nazis que fueron salvados por los españoles para traerlos a América. Eso es una calumnia, porque realmente uno de los países que más ayudó a salvar judíos franceses, en este caso, fue España. Por España pasaron varias decenas de miles de judíos hacia Estados Unidos, hacia Canadá y algunos también hacia nosotros, ¿no? Entonces, esa calumnia también se ha dicho, ¿verdad? Además de esto de la ruta de las ratas, ¿verdad? Que Franco ayudaba a los nazis a salir. Eso no es verdad. Que había nazis dentro del franquismo, eso sí es cierto. Eso sí es cierto, ¿no? Como había nazis en nuestro país, entre paréntesis, ¿no? Entre paréntesis. ¿Perdón? Sí, había aquí en el Ecuador, no solo en el Ecuador, sino en varias partes del mundo, un centro de amigos de Europa, ¿no? Este centro de amigos de Europa era un centro de neonazis, ¿no?, que había en todas partes, tenían una publicación, una revista muy bien impresa, etcétera, 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 que se repartía de manera secreta, ¿no? Y eso hasta hace pocos años, ¿verdad? Y he conocido personajes que eran miembros de este centro de amigos de Europa. Y sin embargo, después de la guerra, los aliados hicieron el bloqueo, ese sí bloqueo de verdad, a España, ¿verdad? Por eso es que se declara la famosa autarquía, ¿verdad? Por eso también había, eso lo contábamos señor Luna, ¿no?, la falta de alimentos, porque no le compraba ni vendía a España nada. Solo Portugal, porque ahí estaba Salazar. Entonces también eso es cierto, ¿no? Después Eisenhower cambia ya por la Guerra Fría, ¿no? Y la base militar de Rota y compañía, ¿no? Ya. Bien, muchas gracias, entonces
Bien, amigos, como hemos escuchado, este ha sido pues un tema que quizá ha aclarado muchas dudas, que quizá nos ha abierto una perspectiva distinta de la verdad, de esta verdad respecto del Papa Pío XII y la posición de la Iglesia respecto del Holocausto judío. Les agradecemos por habernos acompañado, esperamos que muchas de las dudas que ustedes tenían hayan sido absueltas y Dios mediante nos veremos en una próxima entrega. Bendiciones.